El siguiente contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Es apto para toda la familia. A esta hora se integran los servicios informativos de la Presidencia de la República para que conozcan de primera mano todas las acciones del Gobierno Nacional. Aquí comienza Noticias del Mediodía en Casa de Nariño en línea. El futuro es de todos. En Colombia a las 12 del día, 3 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero El Mediodía de Casa de Nariño en línea, un espacio de servicio de la Presidencia de la República para todos los colombianos. Saludamos a quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales del Gobierno Nacional y de la Presidencia de la República. La temperatura en Bogotá a esta hora es de 17 grados centígrados. Muchas noticias para hoy, aquí están nuestros titulares. Sean bienvenidos. Anuncio de apertura de frontera desde Venezuela es un triunfo del pueblo y no de la dictadura. El presidente Duque hizo esta declaración en Cúcuta durante el encuentro número 16 de la jurisdicción constitucional. El jefe de Estado firmó un decreto que reglamenta las curules para las víctimas en el Congreso de la República. Aseguró que las víctimas son las que tendrán voz y voto y no habrá espacio para los victimarios que sean quienes ocupen estas curules. Moody's mantuvo la calificación de Colombia y elevó la perspectiva de negativa a estable. Este logro se obtuvo por la aprobación de la Ley de Inversión Social, la construcción de consensos y la reactivación económica del país. Ayudarnos hace bien y el Ministerio del Deporte entregaron apoyo monetario a la campeona de boxeo de Colombia, Ingrid Valencia. El concurso del sector privado fue fundamental para que la solidaridad se hiciera realidad, dijo la primera dama de la nación. Intercambio de conocimientos en economía naranja y cuarta revolución industrial son los ejes del convenio firmado entre Colombia y Panamá. El memorando de entendimiento fue suscrito entre el SENA y la Autoridad Nacional para la Innovación. Conozca en qué consiste el manual de rutas de prevención frente al reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. En minutos habla en Casa de Nariño en línea Carolina Salgado, consejera presidencial para la niñez y la adolescencia. El Ministerio de Salud hizo un nuevo llamado a los sectores oficial y privado para cuidar la salud mental de sus trabajadores. Ratificó que este es un tema central de la salud pública del país, en especial cuando se retorna a la presencialidad laboral. Casa de Nariño en línea. La noticia en Casa de Nariño en línea. 12 del día, 7 minutos en Colombia y la noticia del día la tiene, por supuesto, el presidente de la República. Habló en la ciudad de Cúcuta y terminó hoy en el encuentro número 16 de la jurisdicción constitucional que se realizó en la capital del norte de Santander. Allí el presidente de la República aseguró que el anuncio de la apertura de la frontera desde Venezuela es un triunfo del pueblo venezolano y no de la dictadura. Esto dijo el mandatario de los colombianos. Mucho cuidado con los discursos que vienen con cantos de sirena desde la dictadura en Venezuela, que ahora salen a hablar de manera bella, invitando a que lleguen los inversionistas a ese territorio. Que no pretende el dictador borrar la historia, porque en el año 2015 expulsó colombianos marcándole sus casas en la más viva expresión de lo que fueron las tragedias del fascismo en Europa. Que fue el dictador el que expulsó el servicio consular y el que tomó la decisión de cerrar de manera abrupta una frontera. Nosotros la reabrimos el 2 de junio y nosotros vemos con buenos ojos la presión que ha ejercido la resistencia democrática, la que ha ejercido el pueblo de Venezuela, que quiere tener sus libertades económicas y que ve aquí una oportunidad para tener ingresos cuando ya se hace notorio que el 95% de la población de ese país está en pobreza. La reapertura de la frontera es el triunfo del pueblo de Venezuela y no el triunfo de la dictadura de Nicolás Maduro. Contundente el presidente de la República, Iván Duque Márquez, y también Carlos Fernando, muy buenas tardes. El jefe de Estado insistió en que seguirá denunciando, Colombia va a denunciar a la dictadura del vecino país.
Cordial saludo, Slobodan, Camilo, seguidores de Casa de Nariño en línea. Seguirá alzando la voz el gobierno colombiano, por supuesto, para hablar acerca de la difícil situación que viven los venezolanos en el vecino país, y también, por supuesto, ha destacado que los migrantes van a seguir en busca de oportunidades en Colombia. Este es el pronunciamiento que hizo el presidente Duque allí en Cúcuta, y por supuesto ese trabajo que se hace ante la comunidad internacional para lograr la libertad del pueblo venezolano y la pronta, ojalá, elección presidencial libre, transparente y con verificación internacional. Intervención, recordemos, del presidente de la República en este 16º encuentro de la jurisdicción constitucional. En la capital de Norte de Santander, en Cúcuta. Y quiero también que quede claro que cuando nosotros hemos levantado nuestra voz en contra de la dictadura, es justamente recogiendo ese espíritu gran colombiano de la Constitución de Cúcuta. Colombia, esa gran Colombia, será libre y no le pertenecerá a persona o familia. La dictadura es tratar de llevar todos los poderes a una sola persona. Y nunca dejaremos de levantar nuestra voz en todas las instancias internacionales, porque yo quiero dejar claro que la libre determinación de los pueblos no es la libre determinación de los tiranos. Y donde exista una tiranía en el continente, por el apego que tenemos a la Carta Democrática Interamericana, ahí también levantaremos nuestra voz. Y Camilo, el presidente de la República, muy buenas tardes, Camilo, bienvenido. El presidente también habló de la política de paz con legalidad. Sí, señor, muy buenas tardes, Slobodan, y a todos los televidentes, Carlos Fernando Álvarez también. Pues el presidente de la República, Iván Duque, una vez más, pues contestó a esas voces de protesta o de cuestionamiento sobre paz con legalidad. Ha dicho que el camino es fortalecer esta política y no fortalecer una política que le dé cabida a la impunidad. Esto dijo el primer mandatario. Lo que se ha dicho con relación al reclutamiento de menores, lo que se ha dicho con respecto a los aportes a la verdad sobre el narcotráfico y a que se conozca la verdad sobre los ultrajes y violaciones de mujeres y niños en esos grupos armados organizados, realmente dé para que haya una investigación que garantice verdad, justicia, reparación y no repetición. Y no dejaremos nunca también de insistir en que los victimarios reparen a las víctimas, porque hasta ahora ha sido verdaderamente vergonzoso los tenues aportes que poco o nada guardan relación con las fortunas que fueron claramente descritas ante el mundo por los organismos de seguridad internacional. Así que seguimos trabajando por la paz con legalidad, que tiene que ser la paz sin impunidad. En estos 3 años y 2 meses se han construido 14 de los 16 planes de desarrollo con enfoque territorial. En estos 3 años y 2 meses se ha extendido por 10 años la ley de víctimas. En estos 3 años y 2 meses ha avanzado el catastro multipropósito. Vamos rumbo a entregar 50.000 títulos de propiedad, que a toda luz supera lo que se ha entregado en los 16 años anteriores a nuestro gobierno. Y allí en la ciudad de Cúcuta, el presidente de la República también rechazó las voces de quienes pretenden apelar a la expropiación para construir equidad, y también aseguró que en Colombia se respeta, como sabemos, el valor de la propiedad, pues hace parte del ejercicio de las libertades. Esto dijo el jefe de Estado. Decía la Constitución de Cúcuta que todos los ciudadanos son libres de emprender actividades económicas salvo que estén prohibidos por el concepto de ilegalidad. Ese es el mismo espíritu del artículo 333 de nuestra Constitución del 91, la función social de la empresa. Y por eso también quiero dejar claro que en este país ningún discurso expropiador es consecuente con la carta política que tenemos. Quien pretenda apelar a la expropiación para construir equidad o con el falso pretexto de la equidad, está rompiendo uno de los ejes axiales de nuestra carta política, y por eso es deber de todos defenderla. El gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, destacó el trabajo que adelanta el gobierno nacional y el presidente Iván Duque para la que denominó consolidación normativa. Con esta consolidación normativa de leyes, de decretos, de los esfuerzos que hace el gobierno nacional, también se permite el desarrollo de las regiones en Colombia. Fue la Constitución de 1991 la que cimentó
las bases de la autonomía territorial y la descentralización. Y han habido importantes desarrollos en estos 30 años de vida constitucional. Nos corresponde a quienes dirigimos hoy los destinos de los territorios llamar la atención sobre la necesidad de seguir profundizando en ese concepto de autonomía y de descentralización. Usted, señor presidente, como lo reconocimos los gobernadores del país, ha avanzado de manera importante en la consolidación normativa que permite el desarrollo del territorio. Casa de Nariño en línea. Bueno, y seguimos hablando de las últimas palabras del presidente, sobre todo ahorita en el último evento del Bicentenario, ¿no? Hace pues pocas horas en Cúcuta. Sí, señor. Pues hubo una ceremonia muy bonita ayer al finalizar la tarde, una ceremonia donde pues obviamente se destacó, Carlos Fernando, la importancia de esta fecha histórica para nuestro país, los 200 años de la Constitución de Cúcuta. La primera constitución que tuvo nuestro país, la configuración de la Gran Colombia, un modelo, un experimento constitucional, el primero luego de la batalla de independencia, y que nuestro país, junto a Venezuela y Ecuador, por supuesto en ese entonces provincias de Quito, provincia de Venezuela, Panamá no era aún país independiente, pero estaba ya dando sus primeros pasos para la independencia que se produjo 80 años después, pues estuvieron en este modelo de la Gran Colombia. Un discurso emotivo del presidente y especialmente el mapping, como se llama esa representación tecnológica sobre la iglesia allí en Villa del Rosario, la iglesia histórica que se destruyó en un terremoto el 18 de mayo de 1875. Sobre esta pared pues se hizo todo ese discurso de estos 200 años de vida institucional. Pues en esa intervención, Camilo, hubo anuncios bien importantes del presidente de la República. Sí, la noticia, sin lugar a dudas, fue el anuncio de las nuevas curules para las víctimas en el Congreso de la República. El jefe de Estado firmó el decreto y anunció que este es un espacio para las víctimas y no habrá espacio para los victimarios. Esto dijo el primer mandatario. Por eso aprovecho también esta ocasión para decir que las víctimas que han sido flageladas y laceradas por la violencia merecen tener voz y voto en las deliberaciones del Congreso de Colombia, y que debemos garantizar entre todos que habilitarles las curules a ellos es para que sea genuinamente para las víctimas y no tener una sola rendija por donde los victimarios pretendan cooptarlo. Por eso también en esta ocasión anuncio que se ha firmado el decreto a través del cual se reglamenta esas curules para las víctimas con todas las salvaguardas, con todas las protecciones, y para que ellos puedan tener su presencia en el Congreso de Colombia y hacer valer sus derechos. Y otro anuncio bien importante del mandatario de los colombianos: presentó el documento piloto que se le va a entregar a cerca de, o a más de 1.800.000 migrantes venezolanos que se acogieron al Estatuto de Protección Temporal. También es una noticia bien importante que nos entregó el jefe de Estado el día anterior. Y recordando el artículo 183 de la Constitución de Cúcuta y el artículo 100 de la Constitución de 1991, tengo en mi poder el primer carnet que se hace como demostración de lo que será entregado para 1.800.000 migrantes en nuestro territorio, para que tengan su identificación, para que se sientan visibles y acompañados en nuestro territorio. Estaremos entregando 1 millón de esas tarjetas este año y 800.000 en el primer semestre del año 2022. No hay en el mundo un esfuerzo de paz tan grande ante el dolor de un pueblo como el que hemos construido. Pues un ejemplo de la política fraterna que tiene el gobierno nacional con los migrantes venezolanos. Con este documento se va a tener acceso a la salud y especialmente también las autoridades van a tener el registro de quién es quién.
con el tema de seguridad. Muy importante y que hace parte integral, eje central del Estatuto de la Protección, este documento. Y además que uno siente que cuando le dan un carnet uno se apropia de esa institución, de ese espacio. Colombia les está abriendo las puertas y esta política es bien recibida a nivel internacional. Pues recuerde lo que ha dicho e insistido el presidente de la República en varios escenarios. Es una política fraterna, pero al mismo tiempo la justicia colombiana actuará con contundencia para quienes, digamos, no acaten las leyes colombianas. Y este tema de seguridad, como usted lo indica, funciona mucho el documento, porque así ya también se tiene la información de las personas que se acogen voluntariamente y de quienes no para este tema. Bueno, este bicentenario, los 200 años de la Constitución de Cúcuta de 1821, coincide con los 30 de nuestra actual Constitución. Sí, señor. De la Carta Magna de 1991. El presidente hizo ese paralelo, esa comparación, porque hay derechos, él los llama principios o ejes axiales de esa Constitución primera que tuvo la Gran Colombia y que aún hoy siguen vigentes. Fue la primera Constitución que habló de deberes y derechos, eje central de nuestra actual Constitución del 91, y también de la igualdad. Escuchemos al presidente. Es curioso, o tal vez sea de alguna manera una feliz sincronía, que mientras celebramos los 200 años de esa primera Constitución que abrigó a venezolanos, ecuatorianos, panameños y neogranadinos en esa gran Colombia, estemos también celebrando 30 años de la Carta Política de 1991. Una carta que también guarda esos ejes axiales de la primera Constitución, que defiende la tridivisión del poder, la separación de los mismos, que aboga por la defensa irrestricta de la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos, que reclama la igualdad de oportunidades para la educación, la salud, y que también evoca la protección de nuestro patrimonio natural. De una carta que establece en su artículo 44 que los derechos de los niños están por encima de los demás, que dice en su artículo 22 que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento, que establece en el artículo 333 la función social de la empresa, respetando su libertad, pero entendiendo que su mayor peso social es crear empleo y construirse a partir de la fraternidad entre empleadores y trabajadores. También tiene ese bello artículo 100 que le da cabida a los extranjeros en nuestro territorio y que recoge el espíritu del artículo 183 de la Constitución de Cúcuta. Una carta política que sabe privilegiar a quienes más lo necesitan y que se define a sí misma como un Estado social de derecho. El trino del día. Y el trino del día lo tiene el presidente de la República precisamente con el bicentenario de la Constitución de Cúcuta, y es el presidente de la República. Con orgullo conmemoramos en Villa del Rosario de Cúcuta el bicentenario Constitución, en la que recordamos que hace 2 siglos se inició la consolidación de nuestras instituciones democráticas y la creación de la Gran Colombia y el gran sueño de nuestro libertador Simón Bolívar. El trino del presidente de la República, y pues aprovechemos también, Carlos Fernando, televidentes y Camilo, pues para ver los momentos más emocionantes, emotivos. Es que fue un evento muy, pero muy bonito. De esta conmemoración y de esta bella ceremonia. Veamos.
Bueno, ahí está el resumen de esta emotiva ceremonia. Tremenda ceremonia y un dato de seguridad. Les cuento, 9.000 hombres, casi 10.000 hombres de la fuerza pública estuvieron garantizando la seguridad allá en Villa del Rosario. Un operativo que llevó semanas para asegurar todo el tema de la frontera y pues la policía muy al tanto de cada detalle para garantizar pues el minuto a minuto de esta ceremonia que fue espectacular, como ustedes lo vieron, con ese mapping, esa proyección. Y con el discurso del Libertador de Simón Bolívar, cuando comenzó a configurar el sueño de la Gran Colombia. Ese discurso que pronunció el 6 de octubre de 1821, hablándole a Venezuela, destacando el papel del ejército libertador venezolano. A los quiteños les estaba diciendo que el ruido de las cadenas incomodaban y mortificaban al ejército libertador y que no dudaran, que iban para allá, que iban para la liberación, a la libertad de Ecuador. Claro. 12:25, vienen las noticias económicas, una muy importante. La economía, en Noticias Casa de Nariño en línea. Abrimos la sección económica con un pronunciamiento de las últimas horas muy importante de la agencia calificadora de riesgo Moody's, agencia internacional que ha mantenido la calificación de Colombia como estable, pero cambió la perspectiva. Estábamos en negativo, sí, la señor. cambió a estable. Es una muy buena noticia porque demuestra de esta forma Moody's que la reactivación económica va en serio. Las cifras lo dicen por sí solas: la recuperación del empleo, la recuperación del crecimiento de las exportaciones, la recuperación y el crecimiento de las ventas de vivienda, todo lo que es el sector de la industria y el comercio y el turismo, como se está moviendo. Reactivación económica segura y un gran mensaje para los inversionistas, para Exactamente. los mercados. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, explicó que son 3 las razones por las cuales Moody's pues, nos ha tenido en cuenta para este cambio de perspectiva de negativa a estable en Colombia. Hoy tenemos una muy buena noticia económica para el país. La agencia de calificación internacional Moody's acaba de reafirmar la calificación de la deuda de largo plazo en moneda extranjera de nuestro país, un nivel por encima del grado de inversión, Baa2. Pero adicionalmente, esta buena noticia se complementa con el hecho de que hay un cambio de diagnóstico, porque teníamos esa calificación pero con una perspectiva negativa. Ahora la tenemos con perspectiva estable. Lo más importante es lo que reconoce Moody's para lograr esta nueva perspectiva de negativa a estable, logrando una calificación, un grado, un nivel por encima del grado de inversión. En primer lugar, esa capacidad de nuestro país de construir consensos, de implementar políticas macroeconómicas prudentes y efectivas frente a la pandemia, logradas, entre otras, a través de la Ley de Inversión Social. En segundo lugar, el poder haber aprobado medidas fiscales que han permitido que en el mediano plazo se estabilice la deuda pública. Y en tercer lugar, el muy buen comportamiento que está teniendo la reactivación económica de nuestro país, demostrando la enorme capacidad de resiliencia que tiene nuestra nación. Es entonces muy importante que hemos logrado mantener la calificación de un escalón por encima del grado de inversión y que mejoramos la perspectiva de negativa a estable en dicha calificación. Esto reconoce la fortaleza institucional de Colombia, reconoce la capacidad que tenemos para lograr diálogos constructivos en el proyecto de Ley de Inversión Social y la capacidad de resiliencia de enfrentar momentos difíciles que ha tenido nuestra economía con éxito. La salud en Noticias Casa de Nariño en línea. Bueno, señores, y Colombia recibió 126.360 nuevas dosis de Pfizer para avanzar en este plan nacional de vacunación. El ministro de Salud ha explicado que serán destinadas a las primeras y segundas dosis y serán distribuidas en todo el territorio nacional. Veamos la nota que nos trae Manuela Prieto. Este miércoles llegaron al país 126.360 nuevas dosis contra el COVID-19 de Pfizer en el vuelo ABX 2245 procedente de Miami, Estados Unidos. El viceministro de Salud Pública, Luis Alexander Moscoso, detalló que los biológicos llegaron mediante negociación bilateral y serán distribuidos en todo el territorio nacional.
dosis que se repartirán a todo el territorio nacional para primeras, segundas y terceras dosis de personas de 18 y más años. Entonces, invitarlos a todos los colombianos a que se acerquen a los puntos de vacunación. A la fecha, el país ha recibido 52.521.994 dosis de todos los laboratorios, discriminadas así: por intermedio de acuerdos bilaterales con las farmacéuticas, 38.090.614 dosis; por el mecanismo COVAX, 5.373.780; en donaciones entregadas por España y Estados Unidos, 6.957.600 dosis, y adquiridas por el sector privado, 2.100.000 dosis. El gobierno nacional espera llegar a 48 millones de dosis aplicadas en el país a finales del mes de octubre. Y también hay un importante llamado que hace el Ministerio de Salud a las empresas y también a las entidades para que cuiden la salud de sus trabajadores, la salud mental. Hago la claridad, pues ya con el regreso a la presencialidad. El Ministerio ha dicho que pues en medio de la pandemia se han detectado ciudadanos con síntomas asociados al estrés y a la ansiedad y a la depresión. Es que no era fácil aguantar en casa, estar encerrados, trabajando, cambiar el hábitat. Volver al ambiente laboral no es fácil, es un proceso. Es complejo. Y hay que mantener y seguir manteniendo los protocolos. Así es. ¿No? Claro que sí. Veamos el reporte con Manuel Aprieto. Regresar a la presencialidad laboral luego de más de un año de virtualidad puede representar diversos desafíos para la salud mental de los trabajadores. A esta conclusión llegó el Ministerio de Salud, que detalló el impacto de transitar de la virtualidad a la presencialidad. El volver ahora al trabajo implica de nuevo necesidades de ajustes y de reconocer cómo están nuestras emociones y cómo nos vamos sintiendo con este nuevo retorno a la vida laboral. Datos más recientes evidencian que las condiciones impuestas por la pandemia han representado una importante exigencia para la salud mental de los colombianos, quienes han reportado principalmente síntomas asociados con ansiedad, con depresión, con exposición a violencias, con consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. El Ministerio de Salud entregó unas recomendaciones puntuales a los empleadores para cuidar la salud mental en los entornos laborales. Para los empleadores, por supuesto, las primeras recomendaciones son siempre las relacionadas con la bioseguridad. En tanto, mitigar el riesgo de contagio es una medida de cuidado de la salud mental, reduce la sensación de inseguridad, de riesgo y de incertidumbre. En esa medida, la ventilación, la limpieza, la desinfección adecuada en los lugares de trabajo es clave. El colocar a disposición de los trabajadores agua, jabón y desinfectantes autorizados tiene un efecto muy importante en la salud mental. Otras recomendaciones del Ministerio son establecer turnos para combinar el modelo presencial con el teletrabajo, respetar el horario laboral, fijar un límite de reuniones por día y establecer pausas obligadas entre reuniones, generar espacios de escucha y disponer espacios y actividades de bienestar, entre otros. 12:33 y Carlos Fernando Trino a esta hora del Ministerio de Salud. El trino por parte del Ministerio de Salud y de nuestro ministro Fernando Ruiz. Dice en su cuenta en @FRuizGómez el martes 5 de octubre se aplicaron 240.390 dosis y se completaron ya 41.765.308 dosis aplicadas en todo el país. Seguimos avanzando en vacunación. Hay disponibilidad de todas las vacunas, @MinSaludCol y @Infopresidencia. Así es. Avanza el Plan Nacional de Vacunación y bueno, ahí está la gráfica sobre el Plan Nacional de Vacunación y las dosis aplicadas. Y más de 52 millones que ya están en el país. Se han aplicado las 41, quedan 11 millones de todas las marcas. Disponibilidad. Así que a vacunarse. A vacunarse. Casa de Nariño en línea. Gobierno de Colombia. El futuro es de todos. 12 del día, 34 minutos. Avanza el noticiero del mediodía de Casa de Nariño en línea. Aprovechamos para saludar a algunos de nuestros seguidores. Saludamos a Janet García, a Mauricio Herrera, a Lázaro Trejo, a Flor Chavarro,
a Marta Elena Gómez, a Lucelia Lozano, que nos escucha desde Ocaña, en norte de Santander, y también a Duván González desde la ciudad de Pasto. Saludos para ellos y que nos cuenten a nosotros, el resto de seguidores, ¿dónde están? ¿Desde dónde nos escriben? Desde donde nos escuchan y nos ven. Así decía el antiguo eslogan de Todelar. Sí, nos oyen y nos ven. Bueno. Vamos a las redes sociales. Sí, señor, a recordarles las redes sociales y las formas de contacto con Casa de Nariño en línea y el noticiero del mediodía. Página oficial de Presidencia, www.presidencia.gov.co/casa-narino-línea. El canal de YouTube se llama Presidencia de la República Colombia. En Facebook, ya restablecido, Presidencia de Colombia, y en Facebook es @infopresidencia, las redes sociales. Y hay otra ruta, ¿no? Sí, la ruta, la tradicional, llamémosla, ¿no? Okay. Es muy fácil, usted puede entrar a cualquier buscador, a estos metabuscadores que hoy tenemos en la internet, y coloca Presidencia de la República. Allí la primera opción será Presidencia de la República de Colombia y entra en el sitio de la presidencia. Ya en el home, en la barra de inicio que ustedes ven arriba, entran a prensa y allí se le despliega un menú. En la última opción dice Casa de Nariño en línea. Y allí encontrarán todas las noticias, las entrevistas, los audios, los reportes y las últimas novedades que hayan. Los textos, las cuartillas, más en profundidad. Ahí está toda la información, todo este noticiero fácil de acceder para consultarlo y tenerlo a la mano. 12:36, hacemos a esta hora una actualización de noticias aquí en Casa de Nariño en línea. La draga Bartolomeu Díaz ha removido más de 180.000 metros cúbicos de sedimentos en el canal de acceso al puerto de Barranquilla. El Ministerio de Educación expidió las bases para los encuentros deportivos nacionales y folclóricos del Magisterio 2021. De ti depende es la obra del artista Orlando Vallejo, ganador del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura. Casa de Nariño en línea. Hacemos una pausa y en segundos vamos a hablar con la doctora Carolina Salgado, la consejera presidencial para la niñez y la adolescencia, y también en segundos vamos a contarles una noticia en materia de deporte que tiene que ver con nuestra medallista Ingrid Valencia, después de la pausa. Ya regresamos en Noticias Casa de Nariño en línea. Mi vida no tiene precio, ni marca, ni color, ni condiciones. Por eso yo ya me vacuné. Con Pfizer, con Sinovac, con Janssen, con AstraZeneca, con Moderna. Porque todas son seguras y efectivas. Porque no dejo que los rumores me engañen. Porque no discrimino. Vacúnate tú también. Vacúnate tú también. Gobierno de Colombia. ¿Has oído hablar de los superalimentos? Son esos productos de propiedades extraordinarias. ¿Y sabes lo mejor? Hay un superalimento que siempre ha estado contigo y que puedes consumir muchas veces al día. ¿En serio? ¿Cuál es? Es la leche y sus derivados. ¡Súper! Ya está en mi nevera. Es fácil de conseguir y lo podemos comer de 1000 maneras. Y cuando la tomas, apoyas al campo y a su gente. ¡Y es delicioso! La leche y sus derivados son un superalimento, pero en Colombia no los consumimos lo suficiente. ¿Qué? Por eso desde ahora puedes hacer lo que recomiendan los expertos. Come 5 veces al día. Cada comida es una oportunidad de consumir un lácteo colombiano para recibir todos sus beneficios. Proteína que ayuda a crecer y fortalecer los músculos. Energía para estar más activos todo el día. Y calcio que ayuda a desarrollar y mantener los huesos y dientes sanos. Leche, leche en polvo, yogur, queso. Incluye más lácteos en tus preparaciones favoritas. La leche y sus derivados son un superalimento. Puedes incluirlos en todas tus comidas. Es con hechos que le cumplimos a Colombia y a los agricultores en medio de la pandemia. A través de El Campo a un Clic, nuestros campesinos han vendido sus productos de manera virtual y sin intermediarios a más de 10.800 usuarios de la plataforma. Gobierno de Colombia. Cuando una vacuna es aplicada, una puerta se abre. Y después de un año largo,
todos sabemos lo que significan las puertas abiertas. Más empleo, más vidas salvadas, más sueños por cumplir. Poner el brazo es poner el alma. Porque cuando una vacuna es aplicada, Colombia se reactiva de manera segura. La entrevista en Noticias Casa de Nariño en Línea. Y la entrevista del día en Casa de Nariño en Línea a las 12:40 minutos es con la doctora Carolina Salgado. Ella es la consejera presidencial para la niñez y la adolescencia, porque Carlos Fernando y Camilo, hay que insistir en ese mensaje del gobierno nacional, en ese manual de instalación territorial, así se llama, de rutas de prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Muy importante, porque el país no puede dejarse ganar esta lucha del reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes. Y es un tema de todos, no es un tema que esté allá en la selva, en la guerra. Las regiones. No, es un tema que está en las manos de todos nosotros como ciudadanos y cuando conformamos el hogar, que es el núcleo de la sociedad. Y un recorderis, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes es un delito de lesa humanidad. Está reportado en los protocolos de Ginebra, el segundo protocolo de Ginebra, como un delito de lesa humanidad. Pues saludamos a esta hora a la doctora Carolina Salgado. Doctora Carolina, gracias por estar con nosotros y recordémosle al país y expliquemos la importancia de este manual que se va a aplicar en todos los territorios para precisamente alertar sobre el reclutamiento de menores, de niños y niñas y también de adolescentes. Bueno, muy buenas tardes para ti, para toda la mesa, a Carlos Fernando, a quienes nos están acompañando en esta transmisión. Y bueno, sí, tuvimos este lanzamiento y realmente quisiera resaltar la importancia del manual en los territorios. Este es un manual que viene acompañando todas las estrategias que se han desarrollado en el marco de la Alianza Nacional contra Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes, donde lo que buscamos nosotros es generar todo ese acompañamiento tanto en la prevención como en la atención. Y este manual tiene una incidencia muy importante en los territorios. Realmente surge como uno de los objetivos de la política que se viene trabajando en el marco de la CIPRUNA, que es esta comisión que reúne cerca de 22 entidades trabajando para evitar y prevenir el reclutamiento, uso y utilización de los niños. Este manual yo también quiero compartir con ustedes que es tan importante porque nos da ese paso a paso, el qué hacer si tenemos una alerta o tenemos un riesgo de prevención de reclutamiento. Entonces nos da esa posibilidad de trabajar desde la nación con los territorios en esa ruta y en esa guía para poder prevenir que este fenómeno tan atroz se presente en los territorios. Carlos Fernando, su pregunta. Consejera, muy buenas tardes. Este manual de rutas de prevención para el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes tiene un componente regional muy importante. ¿Cómo se logró esa articulación con los gobiernos territoriales de nuestro país? Claro que sí, esto es algo supremamente importante. Yo quisiera iniciar por contarles que se han identificado 210 municipios en el país que tienen, digamos que una prioridad para poder abordar esto en territorio. Acá nosotros hemos trabajado primero, digamos que con las federaciones, con la Federación de Departamentos, con Fedemunicipios, con las OCapitales y a su vez también directamente con los entes territoriales, no solamente desde su parte institucional, sino desde la gestión social. Entonces el evento que tuvimos acá fue un evento donde convocamos a los diferentes actores, porque ahora lo más importante es que una vez entregado el manual, viene todo un proceso de acompañamiento y de asistencia técnica para poder generar esos planes de acción en los diferentes territorios para dar respuesta, siguiendo este manual, a construir todas las acciones que plantea esta ruta de una manera particular y diferenciada de acuerdo al contexto de cada uno de estos territorios en el país.
Aquí quisiera yo resaltar quien es la Secretaría Técnica de la CIPRUNA, es la Consejería de Derechos Humanos, con quien trabajamos absolutamente armónico y un trabajo en equipo para lograr llegar a estos territorios con ese acompañamiento y poder generar todas las rutas desde lo nacional, pero con la incidencia territorial, que es donde realmente viven estas rutas. Camilo. Consejera, expliquémosle a la ciudadanía el paso a paso dentro de esta ruta de prevención. Es decir, si alguien tiene un conocimiento de algún caso de reclutamiento, ¿qué debe hacer? Muy bien, yo esta pregunta quisiera abrirla, digamos que en dos vías. La primera que quiero abordar es, ante cualquier vulneración que se evidencie, se prevea sobre un niño, digamos que hay varios mecanismos. Uno, siempre reitero, la línea 141, que es una línea del ICBF, donde incluso un anuncio que se hizo recientemente, se está implementando una interoperabilidad con la policía para poder generar las reacciones que se requieran de manera inmediata. Por otra parte, también están, digamos que las autoridades competentes y hay unos grupos de atención inmediata en los territorios. Pero me quiero ir a lo que refiere y va a ser la construcción de las rutas que genera este manual. Y este manual lo que hace es brinda como ese paso a paso para construirlas. De hecho, por ejemplo, hay todo un proceso de prevención temprana donde se le dice a los territorios qué se debe hacer de manera inicial. Entonces es poder identificar los diferentes riesgos para poner ejemplos concretos de lo que son digamos que estos elementos que se deben identificar. Y es, por ejemplo, si hay presencia de grupos armados organizados, si hay microtráfico, si hay presencia de minas antipersonales. Entonces, hacer un mapeo absolutamente fundamental de cuál es la situación. Y esto es lo que se acompaña en esa primer parte a los territorios. Tenemos luego otro proceso que es la identificación de la oferta que existe en territorio para poder abordar de una manera articulada esta prevención. Entonces tenemos otra parte que ya va a ser la activación inminente de casos donde se puedan presentar o que haya un riesgo latente de que suceda, o en el evento que haya un riesgo inminente de que haya la posibilidad que ya se vayan a llevar a un niño, niña o adolescente. Entonces, este manual lo que hace es da esa guía paso a paso y será el acompañamiento que vamos a hacer liderado por la Consejería de Derechos Humanos para dar esa asistencia técnica en la construcción de esos planes y de esas acciones, para que en cualquier momento que llegue a suceder se sepa a quién acudir, cómo acudir. Pero para eso es supremamente importante que cada territorio tenga muy claro ese paso a paso de actividades, las instancias o entidades que hacen parte, el rol de cada uno para que sea absolutamente organizado y tenga el resultado esperado, y es evitar que haya reclutamiento, uso o utilización de los niños y niñas. Escuchando a la consejera, es actuar con rapidez y con contundencia. Así es, desde primero la prevención, que es absolutamente importante, y para esto con la estrategia Súmate por Mí hemos articulado 22 entidades del gobierno junto con el territorio para poder dar una oferta concreta que prevenga el reclutamiento, y por otra parte una respuesta contundente cuando estamos hablando nosotros de riesgos ya de reclutamiento y atención, ya cuando está sucediendo. Algo importante y que no quisiera dejar pasar, todo esto viene acompañado de acciones de alto impacto, como por ejemplo el cartel de reclutamiento que fue anunciado y presentado por el Ministerio de Defensa, donde también se están visibilizando a quienes están cometiendo para poder dar captura de ellos, y algo importante que no quisiera dejar pasar, y es ese llamado a esas penas ejemplarizantes, porque estos son delitos contra la humanidad y debemos ser absolutamente implacables como Estado para poder evitar y dar justicia también a las víctimas que han sido, que han padecido este flagelo. Consejera, ¿el manual de ruta de prevención contra el reclutamiento forzado de niños contempla las llamadas alertas tempranas? Sí, de hecho nosotros priorizamos
y esto fue un trabajo que se hizo, como lo comentaba, con la Consejería de Derechos Humanos, con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con insumos de la Defensoría del Pueblo, donde todas esas alertas fueron tenidas en cuenta para poder, uno, priorizar los territorios del país, y pues fueron priorizados estos 210. Así que estas alertas tempranas también nos están dando a nosotros una señal de priorización en este momento para la intervención de implementación de este manual en esos territorios. Doctora Salgado, hablemos un poco de ese llamado que usted le hizo hace poco a la JEP, precisamente para que hayan penas ejemplarizantes sobre este terrible delito del reclutamiento. Y le sumo otra cosa, para que los señores de las ex-FARC pues respondan por el reclutamiento de niños. Doctora. Claro que sí, aquí supremamente importante, y quiero traer a este espacio la información que la JEP dio a conocer, y es que han logrado identificar más de 20.000, cerca de 20.000 casos de reclutamiento por parte de las FARC, donde casi 5.000 son de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, ese llamado es a que podamos tener penas ejemplarizantes. La justicia también es un punto muy importante en esta ruta de prevención, que quienes quieran ejecutar cualquier proceso que haga uso, utilice o reclute a un niño, sepan que tienen unas penas ejemplarizantes y que se abstengan de realizarlas, y a quienes lo cometan que tengan las mayores sanciones. Y asimismo quiero también resaltar y reiterar que el presidente Duque sancionó este año una ley que endurece las penas frente al reclutamiento y utilización de menores. Pues doctora Carolina Salgado, consejera presidencial para la niñez y la adolescencia, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en Casa de Nariño en Línea y por explicarnos los alcances de esta ruta de prevención del reclutamiento de niños, de niñas y de adolescentes. A ustedes muchas gracias, a Carlos Fernando, a la audiencia que nos acompaña hoy, muchísimas gracias. En segundos, muchas gracias doctora Carolina. En segundos, más noticias aquí en Casa de Nariño en Línea. Economía naranja, en Noticias Casa de Nariño en Línea. Noticias positivas en la economía naranja, porque a través de un acuerdo firmado entre el SENA y la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental, la AIG, pues se van a hacer un intercambio de experiencias y conocimientos, todo para promover la economía naranja de la cuarta revolución industrial. La nota nos la trae Zahira Iglesias. En el marco de la conmemoración del bicentenario de la Constitución de 1821, en presencia del presidente Iván Duque y la embajadora de Panamá, Liliana Fernández Puentes, se firmó el memorando de entendimiento entre la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental AIG y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de Norte de Santander. Este convenio permitirá el intercambio de conocimientos relacionados con programas de formación en áreas de la economía naranja, la cuarta revolución industrial y el agro entre ambos países. Este importante convenio lo vamos a empezar a ejecutar a partir del mes de noviembre y va a impactar aproximadamente a más de 1.500 ciudadanos jóvenes de ese país hermano. El SENA realizará la transferencia de diseños curriculares, producción de imágenes digitales, gestión de la información, construcción de contenido digital, manejo de información turística, agroecología y desarrollo rural y ganadería sustentable. El SENA, este Centro Nacional de Aprendizaje, que lo hemos concebido para fortalecerlo, nunca debilitarlo, sino maximizar su potencial, ha aumentado los recursos del Fondo Emprender hasta lograr los niveles máximos históricos. Ha ampliado su capacidad de formación de manera dinámica y la idea es que tengamos 5 millones de colombianos que tengan formación con habilidades en tecnología. Asimismo, la entidad dio a conocer iniciativas empresariales del Fondo Emprender, haciendo la entrega simbólica de cerca de 420 millones de pesos a 5 emprendedores del departamento de Norte de Santander. Es muy importante también para nosotros que la consecución de este memorando de entendimiento va a llegar a 600.000 familias de Panamá, porque como lo dijo el presidente Cortizo,
nosotros estamos dando un apoyo económico a las familias que quedaron en vulnerabilidad después del COVID-19. A través de plataformas virtuales estamos capacitándolos para ser emprendedores. A través del memorando de entendimiento con el SENA vamos a poder brindarle a ellos mucho más contenido para que se empiecen a formar, para que empiecen a emprender y a innovar en nuevos negocios. Los emprendimientos pertenecen a las áreas de enseñanza cultural, espectáculos en vivo, fabricación de joyas y bisutería, confecciones y cultivo de hortalizas. Asimismo, los emprendedores son de la ciudad de Cúcuta y el municipio de Chitagá. Los deportes. En Noticias Casa de Nariño en línea. Y como siempre, en la sección de deportes arrancamos con noticias positivas. Esta vez hablamos de Ingrid Valencia, nuestra medallista olímpica, que tenía una historia pues particular y de esas que ojalá compleja. Nunca pasen, de no te lo puedo creer, pero pasa. Una estafa, ¿no? Sí. 150 millones de pesos, lo que había construido desde su medalla en Río, en 2016, los combates, el ahorro, todo el ahorro de su vida y su esfuerzo. Un bandido le terminó llevando la plata y a muchos más en Colombia. Fue capturado en las últimas horas por las autoridades. Bueno, como nos gusta contar sueños que se realizan aquí en Casa Nariño en línea, pues el día de hoy el despacho de la primera dama de la Nación, María Juliana Ruiz, y el Ministerio del Deporte han cumplido en parte ese sueño de Ingrid de tener casa propia. El programa Ayudar nos hace bien, y con la participación del sector privado, del sector constructor del país, le han entregado 150 millones de pesos a Ingrid Valencia, que les estamos viendo en pantalla. Vamos a escuchar a la primera dama de la Nación hablando sobre cómo Ingrid no solamente es madre de sus hijos, sino de millones de niños de Colombia que la ven como un ejemplo de superación, de combate y de pararse ante las adversidades. Porque queda probado que cuando nos unimos en una causa común, de corazón, y cuando sumamos generosidades y buenas voluntades, el resultado es exitoso no solamente para quien recibe ese beneficio directo, sino para todos los que están a su alrededor y asimismo para quienes van representando una oportunidad de tener un referente. Reprochamos y nos duele el incidente lamentable, condenable por el que pasaste, pero hoy tu esfuerzo, el haber puesto en alto, el reconocer a un país, como bien lo dijo el presidente, y que detonó de alguna manera toda esta cadena de generosidad, pues hoy te da la posibilidad, como bien lo decían, de poner los brazos nuevamente en alto en señal de victoria. Visiblemente emocionada, Ingrid dijo que el tapabocas no dejaba ver su emoción. Se le entrecortó la voz, por supuesto, agradeciendo este apoyo del gobierno, del despacho de la primera dama, del Ministerio del Deporte, y por supuesto dice que va a continuar como es ella, para adelante. Ingrid Valencia. Hoy no estoy en un ring compitiendo, pero me siento respaldada por ustedes, me siento muy apoyada por todo el sector privado, por el gobierno nacional, por el Ministerio del Deporte. Me siento muy contenta y sé que esto es una llave para seguir abriendo más caminos en mi vida, tanto profesional como deportiva. Muchísimas gracias, estoy muy contenta, no sé la verdad cómo agradecerles por todo este apoyo que me han brindado. Espero seguir representando a mi país de la mejor manera posible por medio del deporte y enseñarle a más mujeres que tenemos la capacidad de salir adelante en unión. Todos en unión podemos salir adelante en solidaridad. Muchísimas gracias. Camilo Slobodan, seguidores de Casa de Nariño en línea, aprovechamos el movimiento, como se dice en el periodismo, para hablar algunos minutos con el ministro del Deporte, Guillermo Herrera, sobre el apoyo no solamente de cabeza en este tema de Ingrid Valencia, sino también el apoyo que se le está dando a los atletas, no solamente con la formación, con el ciclo olímpico, paralímpico, sino también con la infraestructura. Así que hablamos con el ministro y esto nos contó. Es un evento muy especial, es un evento de solidaridad
de Colombia, por la causa de Ingrid Valencia, del sector privado empresarial que unieron las manos, que extendieron una mano solidaria para reponerle a Ingrid los 150 millones de pesos que había entregado para la compra de su vivienda, para tener una vivienda propia, la ilusión de muchos colombianos, y que le fue arrebatada por una persona sin escrúpulos. Pero el día de hoy, a través del programa Ayudarnos hace bien de la primera dama, logramos cumplir ese sueño de Ingrid. Bien, el apoyo a nuestros atletas, pues en este caso extraordinario que ocurrió, ¿cómo se ha venido desempeñando en todo el país? El ministerio sigue muy activo en las regiones, apoyando a los campeones intercolegiados y sobre todo a los del ciclo olímpico y paralímpico. Sí, aquí es muy importante destacar el gran compromiso social que tiene el ministerio en las regiones, con las personas y con los deportistas, impulsando los diferentes programas para promover la posibilidad de que los niños, de que las niñas, de que los jóvenes, de que las personas mayores puedan acceder a una actividad física, a iniciarse en un emprendimiento deportivo incluso. Hay diferentes programas que manejamos, como los intercolegiados, como las escuelas deportivas, pero también pensamos en nuestros deportistas. Tenemos programas como Atleta Excelencia, como Glorias del Deporte, que buscan promover causa social más allá del desempeño deportivo. Dos últimas. Vienen los cuartos juegos de Mar y Playa, Golfo de Morrosquillo, Córdoba y Sucre a partir del 23 de octubre. Sí, a partir del 23 de octubre estaremos en el Golfo del Morrosquillo con los Juegos Nacionales de Mar y Playa. El Ministerio ha hecho una inversión de más de 6.400 millones de pesos para esta organización y la invitación es a que nos acompañen y disfruten de esta gran fiesta deportiva del país. Finalmente, ministro, agradeciendo el contacto con Casa Nariño en línea, el tema de las obras, un mandato que el presidente, pues el día de su posesión, estaba muy interesado en que esas 300 obras de acá que termine el gobierno sigan avanzando. ¿Hay alguna próxima? Sí, estamos empujando las obras, tenemos muchos proyectos que están en ejecución, proyectos que suman más de $500 millones de pesos en este momento a cargo del gobierno nacional con los diferentes departamentos y municipios en todo el país, pero hay un tema muy importante también y es que estamos mejorando el esquema de ejecución de los recursos públicos para que no tengamos más elefantes blancos en Colombia. Ministro, muchas gracias. No, gracias a ti, Carlos, y a Casa Nariño en línea, de verdad, por esta oportunidad para contarle a todos los colombianos que estamos cumpliendo estos sueños, estas ilusiones de los deportistas, hoy en el caso de Ingrid Valencia. El apoyo del despacho de la primera dama, 6 constructoras y Fundación Solidaridad por Colombia. También hizo parte de cumplirle el sueño cada vez más cerca de tener casa propia a Ingrid Valencia. Pues un esfuerzo del gobierno, sector privado, del ministerio, sí, y la respuesta o el resultado final, la alegría de Ingrid. La alegría, sí, y pues bueno, afortunadamente pasó la página en este episodio. Bueno, y otra noticia del deporte la tiene el Ministerio de Educación, pues expidió en las últimas horas los lineamientos precisamente para la realización de los encuentros deportivos y nacionales y del folclore y cultura del magisterio para la vigencia 2021. ¿Iba a decir algo, Camilo? Claro, que los profesores también se tienen que preparar, no también para dar sus clases, pero ahora para mover el físico. estos eventos deportivos y culturales. Así es, veamos la nota de Natalia Dávila. Mediante la circular 027 de 2021, el Ministerio de Educación estableció el cronograma, las fases de clasificación y desarrollo y las reglas de participación para los encuentros deportivos nacionales y del folclórico y cultural del magisterio para la vigencia 2021. Estos dos grandes eventos forman parte del programa de bienestar laboral de los educadores y reunirán a docentes, directivos docentes y administrativos de las instituciones educativas oficiales del país. Contaremos con la participación de 1.550 maestros, directivos docentes y personal administrativo de las instituciones educativas oficiales. El Gobierno Nacional contribuye con el bienestar y la calidad de vida del magisterio. La circular contempla un capítulo especial para definir las medidas de bioseguridad que deben implementar las selecciones y cumplir con las medidas de mitigación del contagio del COVID-19. Los encuentros deportivos se realizarán del 24 al 29 de octubre y el folclórico y cultural del 1 al 5 de noviembre de 2021 en la ciudad de Melgar, Tolima. La economía. En Noticias Casa de Nariño en línea. Y la noticia económica la tiene el Ministerio de Energía porque el gobierno ha girado más de 2.1 billones de pesos para subsidiar la energía eléctrica, el gas natural y el GLP en cilindros. Esta información nos la amplía el propio ministro de Energía, Diego Mesa. Escuchemos.
Bueno, hoy tenemos una muy buena noticia para todos los colombianos y es que el Ministerio de Minas y Energía a corte de hoy ha girado más de 1.6 billones de pesos en subsidios para el servicio de energía eléctrica. Esto beneficia a cerca de 13 millones de hogares de estratos 1, 2 y 3, que son los estratos más vulnerables del país. Por primera vez hemos girado subsidios para el consumo de energía eléctrica con paneles solares. Más de 2.300 millones de pesos se han girado por este rubro. Esto ha beneficiado a cerca de 2.500 familias con un ahorro muy importante, porque el promedio de la factura de energía eléctrica en estas zonas apartadas del país ha pasado de 116.000 pesos a tan solo 16.000 pesos. Esto también nos ha permitido garantizar los recursos para que las empresas prestadoras del servicio puedan operar de manera eficiente. Y además, en materia de gas combustible, hemos girado cerca de 457.000 millones de pesos, tanto para gas natural como para GLP por redes. En materia de cilindros, hemos girado cerca de 35.000 millones de pesos para el consumo de este energético que se da en varios departamentos del país que todavía no cuentan con el acceso a gas por redes. Vamos a seguir trabajando para estar al día en el pago de subsidios, algo que no se lograba por más de 5 años en el país, y este gobierno desde el año 2019 ha garantizado el pago a tiempo de todos los subsidios. Vamos a conocer el comportamiento de los indicadores económicos para el día de hoy. Los más importantes: la tasa representativa del mercado, el dólar, está en 3.788 pesos con 3 centavos. Se mantiene más o menos, ¿no? Pero estuvo por encima de los 3.800 algo. Sí, ayer estaba en 3.790, bajó un poquito, como 3 pesos. El euro está en 4.377,44, también tiene un descenso, estuvo por encima de los 4.500 hace 2 semanas. Sí. El petróleo, el barril de la referencia World Texas, el WTI, está en $77.07 el barril, y nuestro café, bueno, y bajó hartico, 10 centavos. 10 centavitos. Pero también subió 10 a comienzo de semana. Está en 2.48, que sigue siendo un muy buen precio para la libra de nuestro café de Colombia, el café colombiano. La cultura en Noticias Casa de Nariño en línea. Noticias de la cultura con la obra del artista Orlando Vallejo. Se llama De ti depende. Él es el ganador del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura, y precisamente esta obra invita a la reflexión sobre la relación del ser humano con la naturaleza. Veamos este video que nos ha preparado el Ministerio de Cultura sobre este artista Orlando Vallejo. Mi propuesta la he llamado De ti depende. Es una reflexión que hago y pongo a consideración para que despertemos conciencia, ojalá pues toda la humanidad, ¿no? Que de nosotros como seres humanos depende el futuro de la conservación o la destrucción de nuestro planeta. En este caso pongo, por ejemplo, nuestra hermosa Sierra de la Macarena, que pertenece a la región por la cual estoy participando, donde destaco parte de su flora, de su fauna y a la vez nuestro hermoso cañón Cristales, protegido por una figura humana que es nuestra participación en la obra, donde todo en conjunto pues es un verdadero tesoro lo que tenemos, un verdadero paraíso, pero que si nos descuidamos y permitimos la entrada del mal llamado desarrollo industrial que está representado en estas máquinas, se convertirá de pronto en un desierto más de este planeta. Ese es el planteamiento que hago en mi obra y que pongo a consideración para todos ustedes. Casa de Nariño en línea. Gobierno de Colombia. El futuro es de todos. Bueno, y nos vamos con esta noticia importante. Ayer hablábamos del simulacro nacional, ¿Sí? Simulacro nacional que inició a las 11 de la mañana. ¿En todo el país? Todo el país. Sí, señor, 32 departamentos y los 1.083 municipios. Recordemos que esto es muy, muy importante porque tenemos que saber cómo reaccionar ante una catástrofe, una situación de emergencia, si estamos en la casa, si estamos en el trabajo o si se está en una universidad, en el colegio. En la oficina o en la calle misma. Debajo de la mesa, posición fetal, ¿no? Si es un sismo. Si es un sismo. Aunque eso también está
en discusión. Bueno, pero la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, en cabeza de Eduardo José González, su director, pues ha entregado el siguiente mensaje acerca de cómo avanzó el simulacro nacional en todo Colombia. Un simulacro ante la posibilidad y la inminencia de un desastre del que no estamos exentos ninguno. Escuchemos al doctor González. Los 32 departamentos de Colombia participaron, absolutamente todo, en cabeza de los gobernadores. Inclusive se hicieron evacuaciones en las gobernaciones con un éxito bien importante. Segundo, nosotros teníamos proyectado que nos participaran 1.078 municipios de los 1.102 y con gran emoción les podemos decir que participaron 1.083 municipios de Colombia. 1.083 de 1.102 municipios, tan solo 19 municipios no participaron. Yo resalto los trabajos que hicieron las entidades operativas en los sitios, en los municipios, porque gracias a eso fue que tuvimos esta altísima participación, superando y llegando al 99%. Entidades públicas, esperábamos que participaran 9.355 entidades públicas, y participaron 9.375. Todas las entidades públicas participaron, inclusive se superó en algunos de ellos. Pues ahí está el balance que nos hace el doctor Eduardo José González, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, sobre este simulacro nacional que vinculó a los 32 departamentos del país y a 1.083 municipios en todo el territorio nacional. Qué bueno que cada vez nos sumemos más y más personas y ciudadanos a este simulacro, porque hay que tener clara la experiencia que hay que hacer en un caso de emergencia. Y hay que tomarlo con la mayor seriedad y responsabilidad. Sí, esto no es un momento para irme al patio o al punto de encuentro con la gafa oscura y pasarla sabroso. No, hay que hacer caso con mucha responsabilidad y sobre todo de lo que digan los brigadistas y la gente que ya está en cada oficina, en los colegios, en las oficinas, como brigadistas con toda la información clara para poder hacer la evacuación ordenada y diligente. Una recomendación, tener claro ese punto de encuentro con la familia, si lo coge uno en la casa, en la noche, no sé. O sea, tener esas pequeñas precauciones o esos acuerdos que le van a facilitar reaccionar de manera oportuna y de una manera, pues diríamos que adecuada ante una emergencia. Así es. Y nos vamos con esta noticia. Mañana, como siempre, la invitación a las noticias del mediodía de Casa de Nariño en línea a las 12 del día, con todas las informaciones del Gobierno Nacional y de la Presidencia de la República. Como siempre, muy buena tarde para todos y un feliz almuerzo. El anterior contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.